Zateco. Buen día, aquí estoy con Sergio Taveras, el arquitecto, amigo de hace muchísimos años, desde que lo traje yo a Santiago. Y lo casé yo aquí en Santiago. Así es. ¿O así, verdad? Así es. Pues Sergio, venga chica, el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Me decía Sergio que me estoy viendo bien. Bueno, pues, le estaba diciendo a Sergio cuando pasamos al aire, gracias chica. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Salud. Sergio. Salud, hermano del alma. Le decía a Sergio, le iba a decir que estoy haciendo una dieta que se llama la dieta del ayuno intermitente, 16-8. Son 16 horas sin comer y 8 comiendo, pero 8 comiendo con prudencia. Con prudencia. Y entonces el ayuno se inicia después de la cena para que ya tú lo que duermas, y es parte de la dieta. Te desayuna cuando se cumplan las 16 horas. Para mí no ha significado dejar de comer de noche, que lo hacía, comía después de cena, picaba muchas cosas. Y luego yo siempre me desayunaba a las 9:30, pero ahora me desayuno un poco más tarde. Y tengo una semana en eso y estoy viendo ya resultados, me estoy viendo mejor, físicamente estoy poniéndome en forma para enfrentar los años por llegar. No solo me trajiste y me casaste, como dices tú, también te hice tu oficina y tu casa. Sí. No, eso tenía que venir por añadidura. De alguna manera tenías tú que pagar por lo que yo hice. No solo eso, sino que es de las obras que me satisface haber logrado ver cómo tú la transformas cada 2 o 3 meses, le cambia el color, sin que pierda su esencia, y me siento satisfecho. Así es. Sergio, tránsito. Hablar de tránsito en la capital, en Santiago, en Puerto Plata, por donde quiera, es hablar del mismo problema. Pero tú que eres un experto, ¿qué ves? Mira, real y efectivamente los políticos se perdieron en la forma de ejecutar sus acciones. En el sentido, te puedo hablar porque entré en el 71 a la Dirección General de Tránsito Terrestre con 17 años y salí ahora 48 años después. ¿Qué resulta? Cuando se hizo el cambio vial de la ciudad colonial en el año 73, se puso la avenida Bolívar y la Independencia a una vía. Una en un sentido este-oeste y la Independencia oeste-este. En ese momento se hizo la Noel, la Mercedes, la Alconde, todas las calles del centro histórico se convirtieron en una vía. En ese instante le dijo el ingeniero Dorian Villalba Cisneros al presidente Balaguer, presidente de ese entonces, que era justo que se ampliaran hacia los jardines de las viviendas de Gascue y sus entornos, que se ampliaran a Avenida La Independencia y la Bolívar con isleta central, de manera que fueran, que los linderos no ocuparan después, como ha sucedido, que la sustitución de vivienda convirtiera una vivienda de 2 carros a una torre de 20 apartamentos donde hay 40 carros. Entonces, ¿qué resulta? No se previó ni en los ayuntamientos ni en el Estado ver que la verticalidad y la modificación del entorno de viviendas, por ejemplo, en este caso Santiago, Los Jardines, viviendas de 15,000 pesos, hoy tienen apartamentos, 12 apartamentos con 3 carros cada uno. Cuando tú ves la Ponce, la Puerto Rico, la misma Benito Juárez, que se han convertido esas viviendas en negocios o en torres, no es lo mismo el tráfico que se va a registrar en esas calles cuando eran viviendas a lo que está sucediendo hoy. Lo que quiere decir que el parque automotriz de la República Dominicana se ha incrementado desde el año 73, que eran 300,000 vehículos en el país, a 5 millones de vehículos. En la misma calle y sin la gente tomar decisiones trascendentales. Por ejemplo, en Santo Domingo hoy en día se está pensando una cosa que pensamos nosotros en el año 78, que era convertir pares viales norte-sur, la Máximo Gómez, Tiradentes, Ortega y Gasset,
pero no se podía hacer porque había que prolongar la Ortega y Gasset con un túnel y sacarla al malecón. Gracias a Dios, en las gestiones avanzadas del Estado, ese túnel ya existe, pero muere en la UAS. No llegaron hasta el malecón. Segundo, no hicieron el elevado de la Tiradentes para pasar desde la Pedro Enrique Jureña al Banco Agrícola por encima de la UAS, sin necesidad para convertirla en una vía. Entonces, la Máximo Gómez, que es la más congestionada, que es la que maneja el tráfico de carga de puerto a puerto, Jaina Sanssouci, la Máximo Gómez también tenía ya que convertirse en una vía. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Los problemas de la capital eran fácilmente visibles, igual que los de Santiago, pero la gente no ejecutaron los consejos establecidos. Te voy a poner un ejemplo, tú que me trajiste a Santiago. Yo le dije a Fran Muñoz Gil, que era el síndico de Santiago en ese momento, no deje que la Benito Juárez traten de lograr declarar y comprar de utilidad pública a los Dumí, a don Yapul Dumí, la prolongación de la Benito Juárez hasta el Banco Central, o sea, pasar y salir a la autopista Duarte. No lo hizo. Aprobaron un apartamento que cortó por completo la vialidad de Villa Orga. ¿Qué resulta? También le dije, compren la maga para poder conectar la Banco Agrícola con la 27 de febrero. No lo hicieron. Hoy en día permitieron una ferretería que haga una edificación nueva en un espacio donde no tiene parqueo. Sí. También se le dijo, no lo hicieron. También se le dijo que ampliaran la avenida Rafael Vidal a doble vía o en su un homólogo sería en su defecto ampliar la avenida de Domimor, que es una cañada, es simplemente canalizar la cañada. Lo que hicimos en el cruce, en la avenida del Arroyo, entre el Ensueño y el Retiro, se entubó el río Nivaje, se creó un área verde para parque, que no sé por qué esta gestión no termina de terminar ese parque. Esos barrios pueden convertirse hoy en día en los cambios urbanos que se están sucediendo en los jardines, en Villa Orga, etcétera. Por ejemplo, la jabonera Valencia, hoy en día no es una industria, no. Son una realidad de varios edificios de apartamentos, donde en las horas pico de esos edificios de apartamentos es un volumen de tráfico que ni la tenía la Franco Vidó ni la tenía la Francia. Entonces, nosotros vamos permitiendo el desarrollo urbano, pero no vamos haciendo modificaciones viales urbanas. Todavía en esta ciudad no se ha ampliado el tramo Juan Pablo Duarte, Ayuntamiento, a la Francia. Entonces, los vehículos de la ruta A o cualquier vehículo de la ciudad que venga de la Juan Pablo Duarte y tenga que retornar después a la Juan Pablo Duarte, tiene que salir la Sabana Larga, la Restauración, meterse por la 27 de febrero para salir a la metro. Entonces, ¿cuál es la situación? Las sindicaturas que conocen a fondo, porque a cada una de las gestiones le he dado la oportunidad de darle los proyectos. Para que tú veas una cosa increíble, yo tenía proyectos de la eliminación de las 5 rotondas de la ciudad de Santiago, diseñados. Se lo hice a Fran, don Fran no lo hizo. Se lo di a Monchi, Monchi no lo hizo. Se lo di a Moronta, Moronta no lo hizo. Y el que lo vino a hacer, llevarse la rotonda, fue Cerulle. Tumbó la Sabana Larga, hicimos la interconexión de la Sabana Larga, se llevaron la rotonda de Utesa, la rotonda de la Mirabal con Antonio Guzmán. En fin, él quitó todas las rotondas, excepto la del Ingenio, que todavía hay la posibilidad. Y entonces, para colmo, Santiago acaba de aprobar lo que se llama Santiago Oeste. Yo quiero que tú sepas, Jaime, que un volumen de tráfico que yo tengo contado
y de los flujos de Ingenio abajo y Ingenio arriba, Santiago Este pudiera ser límite las dos zonas francas, la zona franca de Don Víctor Espallamera y la otra como límite, la zona franca de Pisano. Sin embargo, en ese trayecto del Santiago Este, gracias a Dios que el licenciado Gonzalo Castillo mandó a hacer el tramo 4 de la circunvalación norte y ahora se está terminando el aproche del empalme entre la avenida Tamboril y el tramo 4 de circunvalación norte. Eso va a cambiar por completo el comportamiento vial de la zona de Santiago Este. Pero Santiago Este no tiene avenida. Déjalo ahí un segundo, Sergio. Vamos a colocar unos mensajes. Estamos en el cafecito. Seguimos con el cafecito. El arquitecto Sergio Taveras está con nosotros hablando de los problemas del tránsito de la ciudad y del país, porque el problema es grave en todos los pueblos grandes. De eso no hay dudas. En el tema de Santiago, Sergio, los carros de concho, la cantidad de taxis, las paradas que ocupan los taxis, todo este problema, ¿tiene solución? No. 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 Porque aquí la gente le permite hacer todo ese tipo de cosas por un voto. Y, por ejemplo, nosotros cuando dirigimos a MES sacamos todas las minibuses del centro de la ciudad. Y le hicimos una terminal de transferencia en Pueblo Nuevo con la General López. Entonces, ¿cuál es la situación? Ese grupo de los sindicatos choferiles no aceptan que tú le establezcas reglas de juego. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros le hicimos parada cada 300 metros a la ruta K. Y esas paradas se mantuvieron hasta esta gestión. En esta gestión le eliminaron las paradas de la ruta K en las carreras. Entonces, ¿qué quiere decir? La única federación que mantenía toda la reglamentación que establecimos en el 2000 era la ruta K. No lo hizo la M, no lo hizo la O, no lo hizo la A. En fin, y se crearon nuevas rutas que no van acorde con los desarrollos viales de esta ciudad. La RPA, por ejemplo, es unas rutas que entran por residenciales de clase media alta, que no hay necesidad de eso, y se meten por la República Argentina y es un desastre. Estas aprobaciones, que no son de esta gestión, sino de gestiones anteriores, correspondieron no a la necesidad de estudio de volumen de tráfico ni de transporte, sino a satisfacer en su momento dueños de regidores que querían tener su línea establecida y tienen unos precios establecidos de muchos años. Entonces, ¿cuál es la situación? Hoy en día tú encuentras minibuses de todas las líneas. Por ejemplo, Quinto Patio, aquí en la Sabana Larga con los Chachás. Eso había que sacarlo de ahí. No, aprobaron una terminal dentro de. Aestrabús, Transporte Espinal, Caribe Tour, tienen unas terminales en la Bartolomé Colón con 27 de febrero y San Luis, donde no es una terminal, sino se para un autobús a recoger pasajeros. Aestrabús tiene una terminal en La Carrera. O sea, no podemos seguir metiéndole a Santiago autobuses a calles que no tienen esa capacidad de tránsito. Y tú encuentras que en la Independencia, Restauración y La Sol ahora, que antes no se podía circular en minibuses, los minibuses andan haciendo concho. Entonces nosotros tenemos en esta ciudad gente que no respeta ni al CAR, ni a las federaciones de taxi, no respeta nada. Entonces, al final, tú lo sacas y tú no tienes votos. Y tú lo que necesitas son votos para poder mantenerte en un puesto político 4 años. Entonces, no tiene solución. Entonces, hace años que estuvimos hablando de hacer
terminales en cada una de las entradas principales de la ciudad, por lo menos 4 grandes terminales para autobuses y minibuses. Se intentó con una en el ensanche Libertad, pero donde después fue depósito o centro de la ONSA, y eso también se perdió. A eso te iba a decir. ¿Te acuerdas que cuando tú me trajiste en el año 87 como director de tránsito, hablamos de que la ciudad necesitaba 4 unidades de edificios de parqueo, de estacionamiento? Si no se cumplía con eso, la ciudad iba a tender a desaparecer su patrimonio cultural. Y hoy en día tú encuentras que han demolido las principales casas victorianas de Santiago para hacer solares de estacionamiento. Hoy en día, 30 años después, Coromina hace un parqueo. Pero un parqueo que esa edificación requiere de un volumen de tráfico estudiado para que la cola no entapone, no congestione más la ciudad. Entonces, en ese sentido, también se necesita, la Unión Médica hizo su estacionamiento, se necesita que algunos centros médicos ya tengan sus estacionamientos para ir digregando los puntos de concentración. Por ejemplo, la Juan Pablo Duarte es un corredor colegial y de salud. Sí. Ahí tú haces un inventario desde las Carmelitas hasta el Sagrado Corazón de Jesús, y hay 6 colegios. 6 colegios que entaponan las horas pico, a las 8. Y 3 clínicas. Y hay 3 centros médicos. De esos 3 centros médicos, han tenido que hacer estacionamiento. Por ejemplo, el materno hizo un estacionamiento, pero hacen estacionamiento, pero también van creciendo como consultorios. Y entonces no hay un acorde entre el crecimiento de médicos y el parque automotriz. Por suerte que en esos centros médicos, como el materno y la Unión Médica, hay solares todavía disponibles que le han servido como plaza de estacionamiento. Pero, por ejemplo, ya la Terramor, Plaza Internacional, su capacidad de estacionamiento está saturada. Y por eso modifica el entorno urbano donde tú estás metido. Entonces, hay que hacer un cambio vial. Hay que hacer un cambio vial que la gente no está preparada para eso. Por ejemplo, ustedes tienen 2 pares viales que deberían de existir, que son la Benito Juárez y la Genaro Pérez. Hay que poner ya la Benito Juárez en una vía. Hay que ponerla en una vía en el sentido sur-norte, de manera, y la otra, cambiar el sentido que actualmente tiene. ¿Para qué? Porque la México no es una vía de descongestionamiento. La Genaro Pérez empieza en la Juan Pablo Duarte y termina en la autopista Duarte. Sí. Entonces ya es necesario que se invierta la Genaro Pérez y se convierta la Benito Juárez en una vía en el otro sentido. Eso produce un anillo de recirculación, que las paralelas, que todavía se mantienen en doble vía desde La Moraleja hasta Rincón Largo, se conviertan en pares viales, según el sentido del volumen de tráfico. Esa solución se la mandé yo a la actual gestión, tampoco la han hecho, porque aquí la gente, cuando yo cambié la calle El Sol y la Restauración, desde la capital que llegué aquí por culpa tuya, porque tú eres el culpable de todo. Pero agradéceme que tiene 2 hijos maravillosos. Bueno, acuérdate que... acuérdate. Han mejorado, pero al principio la gente decía, qué bien vestidos están. ¿No me entiendes? No me hagas hablar. Entonces, en conclusión, desde esa época que la gente se oponía al cambio vial de la calle El Sol, si no funcionaba, entonces, ¿por qué no lo cambiaron? Lo echaron para atrás. O sea, hemos demostrado con hechos, sin que le cueste un centavo a ninguna gestión del Estado, los cambios viales de esta ciudad. Entonces, no se me utiliza, no me interesa, tampoco ando mendigando trabajo, ¿no, verdad? Entonces, lo que han perdido es la ciudad, no son los políticos. Los políticos siguen avasallantes, cogiendo dinero y
y robando a dos manos. ¿Entiendes? No puedo decírtelo así porque tú sabes que tengo nombres y puedo hablar. Déjalo ahí. ¿Lo dejo ahí? Sí. Ok, está bien. Ya, para terminar, háblame de tu casa allá en Manabao. Tu casa de campo, está ya terminada. No, mira. Tiene 10 años haciéndola. 20 años. 20 Acuérdate años. La que pobreza, empecé en el año... Bueno, mira. 20 años haciéndola. No, pero es fácil. Es lo mejor que me ha pasado. Te voy a explicar por qué. Yo cuando entré a MET, a un campesino de la Ciénega de Manabao se le presentó un problema de salud. Y él me dijo, don Sergio, tengo un problema de salud y tengo que pagar en Coromina 75,000 pesos. Y yo le dije, bueno, yo no lo tengo. Yo te pudiera ayudar. Y él me dijo, no, pero mire, yo le voy a dar estas 5 tareas. Y usted hace un compromiso de saldarme la cuenta en Coromina. Yo ganaba en ese momento 30,000 pesos en Mamé. O sea que en 3 meses yo saldé ese terreno. Comencé la casa haciéndola, gastando 5,000 pesos todos los domingos. ¿Verdad? Sí, pero en eso se muere Mayra. Entonces tuve que parar la casa para pagar el colegio de mis hijos. ¿Ves? Entonces, y dedicarme a graduar a mis hijos. Ya mis hijos se graduaron. Eso tomó, Mayra tiene 3 años de fallecida, ¿no? ¿Verdad? Eso tomó, esos 10 años que mis hijos se graduaron y ya están trabajando, gracias a Dios, por una gran bendición. Entonces yo decidí arrancar de nuevo. Y voy todos los domingos y sigo pagando 5,000 pesos de obrero. En estos últimos, vamos a decir, 7 años, ya la casa se está amueblando. Pero cuando yo la termine, no hay quien me pueda acusar de que yo tengo una casa de esa magnitud. Exacto. Y que la saqué de AME. Exacto. O de la Dirección de Tránsito. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Me parece muy bien. Entonces, gracias a Sergio Taveras. Lamento no poder seguir conversando con él. Es un hombre muy interesante, un buen profesional de la arquitectura, un buen jugador de baloncesto que fue en su juventud de ayer. Sigue siendo joven hoy. Es una persona maravillosa, Sergio Taveras, que se quedó en Santiago por siempre. Déjame quedarse aquí, no irse a la capital. Déjame aprovechar el último minuto. El país perdió 2 grandes jugadores, a Chicho Civirio y a Fran Prats. 2 inmortales del deporte. Ya nosotros estamos en la lista de los que nos vamos. Pero quería externar, porque Arely me llamó precisamente el día que falleció. Yo estaba en el entierro de Chicho. Ella me llamó y ese día yo hablé con Franchi y Franchi prácticamente me decía, en esta semana creo que me voy, ya no, la quimio me descompensó. Y Arely me llamó precisamente para venir aquí y hablar sobre esas 2 leyendas. Entonces, tuve la oportunidad de estar ahí y de agradecer tu preocupación, porque eso dice mucho. Para esos muchachos, el que tú lo hayas tomado en cuenta, dice mucho para el ejemplo de futuras generaciones. Hoy en día nosotros estuvimos en el Mundial de Filipinas en el año 78 y hoy estamos, precisamente hoy, jugando contra Turquía. Está la República Dominicana en el Mundial de China en el año 2019. Del 78 en que nosotros ganamos oro en Panamá, a la fecha no habíamos vuelto a un mundial. Entonces, eso nos enaltece y aprovecho la oportunidad para darte las gracias por el reconocimiento público de estas 2 personas. Gracias a ti, Sergio Taveras. Vamos a los mensajes para la parte final del cafecito de hoy.